Tan lindo que hable el hermano de mí, ¿verdad? Pero creo que hay que hacer el esfuerzo por lograr que las cosas buenas que dicen de uno se vayan materializando. Pero la que pone el final de lo que es una persona es la esposa. Por eso los casados todos son unas bellas personas, ¿no? Porque no tienen nadie que diga sus realidades. Pero como nadie quiere quedarse así, sino que todos anhelan esposa, al final de cuentas hay alguien que los conoce. Hermanos, yo de verdad recibí esa invitación con mucho cariño, con mucho deseo de estar con ustedes, y como le decía al pastor, que uno quisiera que tuviera más horas los días, ¿verdad? Pero están contados, así está establecido. Y precisamente yo en eso venía pensando, y he estado pensando en estos temas que quiero compartir con ustedes. Gracias. Pero mira, ponerle esto para que capten. Entonces, fíjense, nosotros cuando encontramos a Cristo, o mejor dicho, que Él nos encuentra a nosotros y nos convertimos, empezamos a vivir la eternidad, porque nuestra raza está condenada a muerte. Desde que Adán salió del huerto, la muerte fue una realidad para el hombre, y entonces pues todos vamos rumbo a la muerte. Sin embargo, cuando viene nuestro Dios y se revela a nosotros, nos hace una promesa: aunque mueras, vivirás. Es decir, que el que cree en mí no morirá jamás. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Entonces quiere decir que cambia el tiempo, y nosotros que tenemos que aprender, porque ahora somos eternos. La eternidad vino a nosotros, entró el Dios eterno a nuestro corazón y nos hizo eternos, aunque pues somos lo que somos. De todos modos, la gente, sea cristiano o no, se sigue muriendo, pero hay una promesa. Entonces fíjense, yo quería, qué bello quedó este trabajo que están haciendo, hijitos, los felicito, porque sé que ustedes aquí echan punta, y que este trabajo es de todos, es de sus ofrendas, y es de la labor de sus manos, y es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón. Viejos, maduros y niños, que le hagamos una casa a nuestro Dios, y eso tiene grande recompensa. Pero eso le voy a platicar mañana, sino que ahorita lo que le quiero platicar es de los tiempos eternos. Mire, el tiempo, todo tiempo, tiene pasado, presente y futuro. Así es el tiempo. Algo pasó antes, algo está pasando ahorita, y algo ha de pasar. Pero desde el momento que Cristo vino a nosotros, le pongo ahí la cruz, nacimos de nuevo y el tiempo cambió. Es decir, el pasado, lo que quedó en esta área del pasado, son los pecados y las maldades y la forma como nos comportamos antes de conocerlo. Todo eso quedó atrás, fuimos perdonados y eso quedó atrás, y estamos viviendo nuestro presente. Y aquí nos prometió Dios que en el futuro habríamos de vivir para siempre, es decir, que nuestro futuro es la eternidad, y nuestro presente entonces inicia desde que encontramos a Cristo hasta que el Señor venga. Este rayito que puse aquí, mire, si queda su entrada triunfal, ese es cuando el Señor viene. Nuestro tiempo presente lo tenemos desde que aceptamos a Cristo hasta que venga el Señor, o nos morimos. Primero Dios, que el Señor venga, porque eso de morirse no nos gusta a nadie. Pero este es el tiempo que tenemos a nuestra disposición. Este es el tiempo que depende de las decisiones que tomemos. Vamos a hacer así en la vida. Aquí en el futuro, en la eternidad, tenemos grandes promesas de nuestro Dios.
Y uno de los conceptos que tuvieron los cristianos antiguos era que el vivir aquí una vida presente dura y llorando nos iba a dar una vida futura de sonrisas. Pero cuando leemos en la Biblia, eso no es así, sino que la Biblia lo que nos dice el Señor es que nos tiene preparado algo lindo en la eternidad, pero que podemos vivir el presente, podemos vivir como que fuéramos very important person, o hasta atrás, ¿verdad? Hasta atrás, como aquellos lugares que le dan a uno en el avión, que le dan el último sillón, y cuando uno se quiere hacer para atrás, ahí está el baño. O sea, no se puede acostar, ni tampoco dormir, porque a cada rato hay uno que echan agua. Entonces, o sea, vas viajando, pero vas en un lugar malo. Mi anhelo, mi deseo es de que lleguemos a la eternidad que Dios nos ofrece, pero que vayamos como personas importantes, en VIP, en primera clase, entendidos de lo que estamos haciendo, quiénes somos, a dónde vamos con nuestra familia, prosperando, siendo bendecidos, no sin pruebas. No es que nos quiten las pruebas, pero las pruebas las tiene el pobre y las tiene el rico, las tiene el que prospera y las tiene el que abunda y el que tiene escasez. Entonces es mejor pasar las pruebas con abundancia. Se pasan mejor, es más saludable, ¿verdad? Como decía un hermano, es que el dinero no es nada. Sí, tenés razón, es que no es nada, pero ¿cómo calman los nervios? Sí, tenés razón, es cierto. Entonces, nosotros nos labramos nuestro futuro. Entonces, les estoy explicando los tiempos. Entonces, en el tiempo presente, en el que estamos ahorita, tenemos también el hoy. Bueno, aquí le puse lo que les expliqué. El pasado es lo que nos perdonaron. El presente es nuestro hoy, hasta que el Señor venga o muramos. Y el futuro es que ya tenemos la salvación asegurada. Entonces, aquí en el presente, cuando comenzó esto aquí en la cruz del Calvario, tuvimos un llamamiento. A eso quiero que le pongan atención. Tuvimos un llamamiento y luego empezamos a obedecer. Nos llama Dios de donde estamos, de las tinieblas a la luz. Nos llama Dios y entonces nos empieza a hablar, y si nosotros obedecemos, empieza una siembra. En este tiempo, hoy, en el tiempo presente, se trata de que todo lo que sembramos se cosecha, da fruto. Así como ocurre en lo literal, así pasa. Entonces, el que obedece, el que oye y obedece, siembra y viene la cosecha. Pero esta cosecha sirve para ir, como les decía, en primera clase, pero también todo lo que hagamos se extiende hacia lo eterno. Depende de lo que hagamos en la tierra, así nos va a ir en el cielo. Mira, Dios tiene un pensamiento muy particular. La gente piensa que Dios es como socialista, es decir, que Dios a todos les da igual. Y la Biblia dice que Dios no hace acepción de personas, pero no hay que enfocar mal que Dios no haga acepción de personas. Eso lo que quiere decir es que Dios no va a tener por justo al culpable, ni tampoco va a tener por culpable al justo. Pero en cuanto a la premiación y a las jerarquías, a lo que seamos delante de Dios, depende de lo que nosotros hacemos. Por eso les ponía, el que hoy siembra y cosecha, empieza a cosechar aquí y también empieza a cosechar para lo que viene en el futuro, en la salvación. Nosotros vamos a hacer en la eternidad, vamos a tener una jerarquía. Depende de lo que hicimos en la tierra y de lo que aprendimos. Por eso es que la iglesia anda culto tras culto tras culto, y una predicación, y ahora para hombres, ahora para damas, y ahora todos juntos, y ahora la familia. Y las personas a veces eso lo toman a mal, dicen mucho. No es mucho, es que estamos preparando a dónde vamos a ir en el futuro.
Si la iglesia no aprende la doctrina, no aprende a comportarse, no aprende a sembrar, le empieza a ir mal en su presente, le empieza a ir mal en su hoy, porque las cosechas no son como quiere. Y también cuando llegue a la eternidad, se va a dar cuenta que no es tan próspero como pensaba. Porque lo que uno hace aquí tiene trascendencia eterna. Fíjate, por ejemplo, con las ofrendas y los diezmos, lo que uno aporta a la iglesia, uno da un aporte a la iglesia y eso se gasta aquí, pero la fe que tuviste en hacer esa ofrenda hace que Dios te la considere y te empiece a tener un tesoro en el cielo. Se transforma lo que uno da aquí en una posesión que tenemos allá. Por ejemplo, dice la Biblia, fíjate, otra posesión: el que el pobre da, a Jehová presta. Entonces quiere decir que das aquí, pero te lo toman en cuenta allá. Cuando lleguemos allá, vamos a ir al banco de Silva, vamos a ir allá y nos van a decir: mira la cuentota que tenés, has hecho intereses y lo que hiciste, mira, aquí tenés, aquí sos alguien, aunque en la tierra no eras nada. Entonces nosotros tenemos este principio de sembrar y cosechar, pero mira qué importante, te lo quiero explicar así, porque como tenemos el sexo masculino, el sexo masculino está diseñado para ser campeón, para tener autoridad, para ser creativo, para dirigir, pero debemos aprender también a sujetarnos. O sea, no hay que quitar lo creativo y lo tarzanesco que tenemos, lo valeroso. Porque el acting people es tremendo, ¿no? Se pasa fronteras, se pasa la migra y hace cosas tremendas, ¿no? Pero tenemos que entender que llega un momento en que nos tenemos que sujetar a algo. Porque si no hay una sujeción, no sabemos obedecer. Y de las materias más difíciles para un hombre es obedecer. No así las mujeres. Si tenés hijos e hijas, te puedes dar cuenta de eso. Las mujeres son más dóciles para obedecer, como que ya viene así la genética, o los 6,000 años de coscorrones que les ha dado el hombre, ya les dejaron eso en la genética. En cambio, el hombre se le opone a su papá. ¿Y por qué, papá? Yo quiero así, papá. Y eso le puede pasar a los chicos, pero cuando uno empieza a madurar, se da cuenta que debe de obedecerle a alguien, porque si uno está sin autoridad, se vuelve sin ley. No hay quien te pueda decir eso no. Y si te volvés sin ley, eso significa que te volvés inicuo. Hacer lo que se le da la gana a uno es una iniquidad. Pues ya sí vivimos antes, cuando no teníamos ni padre, ni madre, ni chucho que nos ladre. Hacíamos lo que queríamos, ganábamos nuestro dinero y lo gastábamos como queríamos. Ahora, fíjense esto importante, el llamamiento. Antes de que entremos a esto, ocurre este llamamiento. En este llamamiento nos convertimos y cambia nuestra vida. Pero, fíjense que dice del llamamiento, dice considerar. Eso quiere decir, reflexionemos, pensemos. Para eso tenemos la cabeza, no solo para cabecear, así como la selección de México, ¿va? Con la cabeza mete buenos goles, ¿verdad? Pero también es para pensar. Considerar, hermanos, los convertidos, considerar vuestro llamamiento. No hubo muchos sabios conforme a la carne. Ninguno de nosotros éramos sabios. Más que todo, brutos, diría alguien. Más que todo, como necios. Ni muchos poderosos. Fíjense cómo fue nuestro llamamiento. Consideremos. Ninguno de nosotros vino como sabio, ni como poderoso, ni como noble. Si ninguno de nosotros, o vos conociste cuna de oro,
Petatation fue nuestra cuna de oro. No fuimos nobles, no somos los nobles de la tierra, ni tampoco alcanzamos sabiduría. Esto poderoso se podría ver, digamos, en lo económico, en el bíceps, en el músculo. ¿Cuántos campeones olímpicos hay entre nosotros? En natación nos ahogamos. En salto alto caemos desquebrajados ahí cuando aterrizamos. Es decir, no fuimos eso. Más que todo, nos engordamos rápido. Entonces fíjate que llevo una lista. Pero es que aquí lo que nos está diciendo el Señor es: considera quién eras cuando te llamé. Porque tener la oportunidad de seguir como antes. Luz, ni poderoso, ni noble, ni sabio. Podés seguir así porque así te llamé. Y lo que nos está diciendo el Señor: considera esto. Porque la mayoría de cristianos ya solo empiezan a saber un poquito y ya son creídos. Ya creen que se saben la enciclopedia cristiana. Y no, hermano, hay gente que tiene años de estar leyendo la Biblia y sabe mucho más que hasta que uno se muere. Ya cuando va sabiendo un poquito le toca morirse. Entonces fíjense, pero no son esas tres cosas. Les hice un dibujito para que lo vean. Fíjense pues, miren cómo era nuestro llamamiento. Sino que Dios ha escogido lo necio del mundo, por eso no éramos sabios, para avergonzar a los sabios. Por eso nos escogió. Es decir, mira el propósito. No es que Dios nos tenía a nosotros por abandonado, sino que Dios permitió que no fuéramos sabios porque Él tenía un propósito. Por medio nuestro, avergonzarnos. Dios escogió a lo débil para avergonzar a lo fuerte, para avergonzar a los poderosos. Nos escogió a nosotros. Ahora, esas sí son otras dos, mira. Lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Entonces, considera tu llamamiento o nuestro. No éramos sabios, no éramos poderosos y no éramos tampoco nobles, sino que éramos viles y despreciados. Pero lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios. Lo que no es, escogió Dios para anular lo que es. O sea, fíjate, ¿qué éramos nosotros, hermano? ¿Qué éramos cuando Dios nos hizo el llamamiento? Nada. Conjunto vacío, cero. Ni siquiera menos uno, porque menos uno pues es una atrás, no, es cero, ¿no? Lo que no es. Porque el menos uno ya está del lado negativo, pero ya es algo. Pero el cero es nada. Como diría el gringo, nothing. Date cuenta de cómo fue nuestro llamamiento. Y esa verdad que Dios nos dice, porque mira, éramos algo. Pero Dios nos miraba como que no éramos nada. Éramos algo. ¿Y qué? Si entre los ojos de Dios éramos viles y despreciados. Entonces yo contando esto y lo que no es. Bueno, pero aquí me hacía una pregunta. Mira, así fue nuestro llamamiento, así era. Vamos a seguir así. Fíjate, yo pongo aquí las 5 cosas que leí. Me faltó nobles, eran 6. Lo noble me faltó. Pero, fíjate, 5. Y qué lindo es que sean 6. Hay que arreglar esa gráfica. Qué lindo es que sean 6, porque 6 es número de hombre. Nosotros cuando nos llamaron éramos hombres. Pero a partir de que aceptamos a Cristo, cambiamos, ya no somos hombres, sino que nos volvemos vivientes. Porque la promesa es que ya no morimos. Dejamos de ser murientes y nos hacemos vivientes. Hubo un cambio cuando nos llamó, pero yo quiero que le pongas atención a lo que éramos antes.
perdedores. No íbamos a hacer nada bueno en la vida. Nos iba a pasar como a muchos, que llegando a viejos se empieza, lo que les decía, llegando a viejos se empieza a dar cuenta uno que linda es su mujer, ya cuando sos viejo. Y no le pasó eso a Abraham, hasta que tenía 75 años Sara, su mujer. Le dijo, mija, voy a decir que sos mi hermana porque estás bien bonita. Hasta ahora me doy cuenta que sos bella, por tu culpa me pueden matar. Y 75, yo creo que Sara era latina, no me queda duda, no quiero como una de nuestras esposas. Guapa las condenadas hasta los 75. Y lo bueno es que si ellas están guapas, nosotros también, eso es lo que hay en uno. Pero imagínate qué dolor llegar al final de la vida para darse cuenta de las cosas. Es un horror eso. Pues uno llega al final de la vida, ay, es que ahora me doy cuenta de que tanto cigarro me dio cáncer, que se está muriendo. Eso se tenía que haber dado cuenta cuando le dijeron la primera vez, decir, ya no lo hago porque no me quiero morir. Ahora, de estas cosas, hay unas que son importantes, fíjate. Por ejemplo, pero se las quiero señalar. Cuando dice lo que no es, yo me puse a investigar porque, hermano, la nada es un misterio tremendo. Fíjense que yo me pongo a investigar la nada y veo que los filósofos, hay libros que discuten qué es la nada, dónde está la nada, o si existe la nada. Y yo tengo mi propio concepto, les podría haber ayudado con un capítulo de la nada, porque yo aprendí que era la nada, como les he contado otras veces con mi esposa. Cuando ella cumple años y yo le digo, mi amor, ¿qué quieres que te regale? Me dice, nada. ¿Ah? Y como no le he regalado nada, o sea que le he dado lo que ella me pidió. ¿Qué me pediste? Nada. ¿Y qué te di? Nada. Y se enoja porque no le di nada. O sea, ese es otro capítulo de la nada. El capítulo de la nada para las mujeres quiere decir sorprende. Es un misterio que me costó años aprenderlo más rápido. Ahora, si ponen ellos a discutir que la nada, y te dicen unos que la nada no existe y que otros sí existen, pero yo vengo a la Biblia y veo que sí existe. Y la nada éramos nosotros antes de que viniéramos a Cristo. Cuando nos llamáramos, éramos lo que no es. Lo que no es, no existe. Y entonces, buscando en la Biblia, me encontré que lo que no existe es lo que no conoce el amor. Es lo que dice Corintios capítulo 13. Si tengo profecía, si tengo conocimiento, si tengo riquezas, si sé hablar bien, si tengo todo lo que quiera, pero si no tengo amor, nada soy. O sea que la nada sí existe. La nada es una persona que no conoce el amor. Y el amor es dar. Como una persona le señala a Dios que ama su casa cuando da para su casa. Como una persona le dice a Dios que lo ama cuando le da. Como una persona le dice a su esposa que la ama cuando le da algo que no sea nada. Cuando le da algo, ella sabe que ese algo es obsequio. Eso que da, el que da es el que empieza a dar. Ahora, eso tiene nivel, ¿verdad? Porque el nivel que Dios quiere que nosotros alcancemos es el nivel del que ama sin esperar nada a cambio. Ese nivel sí es poderoso, difícil. Nada es el que no ama, según 1 Corintios 13:2. Pero otro que me llamaba la atención es servir. O sea, ser nada es mejor que servir.
Porque la vileza es un hombre ruin, un hombre ignominioso o deshonroso. Pero como me diría mi esposa, me dejaste igual. ¿Qué es eso? Entonces, le busqué en el diccionario. Las cosas viles son las cosas que dañan al prójimo. Un hombre vil es el que hace cosas que dañan a otro. Entonces yo le ponía ahí los ejemplos. Por ejemplo, si una persona maltrata a los animales, es un hombre vil. Bueno, dependiendo qué animales, ¿no? Porque si uno maltrata a un león, es hombre muerto, no es hombre vil. Depende del tamaño de la criatura, pero si alguien se aprovecha de los animales, es un hombre vil. Si a alguien no le importa contaminar el ambiente y que los de atrás miren qué hace, está haciendo un daño, está haciendo una acción contra el prójimo, y entonces se le toma como una persona vil. O el último ejemplo que le puse, el que le hace mal a un niño o a los niños, un pedófilo, es una persona vil. Una persona que le gustan los niños para cosas sexuales, es una persona vil que está arruinando. ¿Se dan cuenta ustedes que la mayoría de gente que sale del closet, que acepta que es homosexual, cuando cuenta su testimonio, la mayoría dice que los violaron de niños? ¿Qué quiere decir? Que el que hizo eso lo marcó. Porque este hombre, en lugar de decir nunca más me vuelve a pasar esto, le gustó y así siguió. Cuando nosotros tenemos malas experiencias, cuando nos pasa algo malo, nuestra actitud debe de ser: nunca más le dejo que me pase esto. Como el que entra al bote, el que entra a la cárcel y sale después dice: no, y si me porto bien, nunca más regreso aquí. O bien dice: no, pues ya pronto vengo porque aquí tengo comida y mi chalet gratis, no tengo que pagar renta. ¿Cómo lo mira uno? Una persona vil, ruin, es la que no mira a los demás, la que no piensa en los demás. Es una persona que tiene pensamientos animales. Los animales viven para sí mismos, no piensan, no tienen el entendimiento para pensar en su raza. Pero nosotros somos más. Por eso nos dice el Señor: ¿cómo éramos antes? Consideramos el llamamiento: viles. ¿Cómo éramos antes? Necios, débiles, despreciados. Lo que no éramos nobles. Pero este recordatorio no los estoy queriendo insultar, sino que les estoy queriendo decir: si no actuamos, seguimos en la misma ruta. Porque cuando nos llamaron, así éramos. Dios nos da testimonio, y que por esa razón nos llamó. Por todas esas carencias nos llamó Dios. Tomó Dios en cuenta para su propósito que tuviéramos esas carencias, para avergonzar a los que no las tenían. Pero ahora el punto al que me quiero referir es: ¿qué deseas para tu futuro? ¿Qué vamos a hacer en el futuro? ¿Vamos a seguir de viles? ¿Vamos a seguir de lo que no es, despreciados? ¿Qué quieres para tu futuro? Porque tu futuro es hoy. El futuro es hoy, es decir, el tiempo que tenemos para vivir en la tierra. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, qué hermoso es el verso que escogió el pastor. Imagínese usted a su papá, ya viejito en la cama, se está muriendo, y te llama: Raúl, ay, perdón. Y entonces ese Raulino llega ahí y dice: de plano que ahorita la herencia, ahorita me saca el pergaminote de la herencia. ¿Y qué si
papá. Y este era David, con su hijo Salomón. Lo agarra de la mano a David y le dice: hijo, sé hombre. Hermano, yo si hubiera sido Salomón, ay, le quito la mano. ¿A poco le hubiera dicho? ¿Por qué? ¿Cómo que sea hombre? Que no se nota, que no me cambiaste los pañales o qué pasó. Pero David era un hombre sabio y Salomón también. No le estaba diciendo de qué sexo había nacido, le estaba diciendo de lo que un hombre puede llegar a ser. Si es hombre, si es un hombre verdadero, procura cambiar su presente, labra un futuro por sí mismo, por sus hijos, por su esposa, por lo que es y por lo que quiere ser. Por eso mi pregunta es: ¿qué desea hacer? Porque la Biblia nos da los tips para llegar a ser hombres poderosos, para contestarle a David y al papá de hombre, decirle: papá, no tengas pena, morite en paz, aunque no me dejes nada, yo voy a llegar a ser. Esa es la frase que nosotros debemos tener en nuestra mente. Ninguna cosa se hace de la noche a la mañana. Cuando las cosas pasan fáciles se van. Cuando las cosas no te cuestan, hay un error ahí, si las cosas no te costaron, porque nada es fácil, nada es gratis. Fíjate que yo me encuentro a mucha gente que les gusta la iglesia cristiana, pero no les gusta la iglesia latina, les gusta la iglesia gringa. Pero son Latin people, ¿no? Y les digo: pero hermano, ¿qué haces ahí si no se te nota? ¿Se te nota qué? Aunque hayas nacido aquí, tus papás eran de por allá por el sur. Sí, hermano, me dice, pero lo que pasa es que en las iglesias americanas regalan. Entonces sos cristiano porque te dan algo. Pero fíjate, hermano, nada de lo que existe y que lo que necesitamos existe sin que lo haga alguien. Todo lo que ves, alguien lo pagó, lo fabricó, alguien lo hizo. Nada cae del cielo. Y entonces nosotros tenemos que aprender a labrarnos nuestro presente, que todo se paga. El que no paga, el que se quiere hacer el inteligente por no pagar, está haciendo un principio de pobreza, está sembrando pobreza, y cuando coseche, ese arbolote da el fruto más amargo. Y cuando una persona se da cuenta de lo que plantó, es porque ya solo ese frutote tiene para comerse. Por eso nosotros tenemos que pensar bien qué es lo que vamos a sembrar para tú hoy. ¿Qué será? Tú dentro de una semana, tú dentro de un mes, tú dentro de un año, en la vida que Dios te dé hasta su venida. ¿Qué vas a hacer? No lo puede hacer el pastor por ti, no lo puede hacer tu mamá por ti ni tu esposo, nadie. El único que puede trabajar en eso es el dueño de la vida, la persona, el del llamamiento. Entonces, fíjense, hay hombres que debemos investigar para ver qué hicieron. Por ejemplo, yo encuentro a Isaac. Isaac empezó a ser adulto y se vino un hambre sobre la tierra tremenda, una tragedia económica se vino sobre el mundo en ese tiempo. Pero él no se asustó, porque hermanos, la vida es así, la vida es que no hay. La vida es que no hay. ¿Y qué es lo que hace el hombre? No se sienta a lamentarse que no hay, sino que mira cómo lo hace, mira cómo lo produce, o produce el bien que necesita, o consigue el dinero que necesita para tener ese bien, pero no se sienta uno a llorar. Lo que hizo Isaac es que sembró. Pero se lo voy a leer. Y sembró Isaac en aquella tierra
y cosechó aquel año 100 por 1. Y el Señor lo bendijo. Y le puse, bueno, es una gradita, ¿no? El Señor lo bendijo. ¿Por qué? Porque sembró. Y el hombre se enriqueció. Esa es la segunda gradita. Es que quiero que seas poderoso. No que seas un pobretón y que andes viendo siempre a fin de mes cómo pagas tu renta. Que te andes convenciendo a tu esposa que no le gusten los vestidos que son bonitos. Porque los bonitos todos son caros. Y ella sé que tú y yo miramos igual, pero ella sabe diferenciar. Si no aprendemos a ser hombres poderosos, pasamos nuestro hoy sobre la tierra en grandes dificultades. Si no es una cosa, es otra. Entonces mira cómo le empezó a ir a ese Isaac. Primero el Señor lo bendijo, y luego dice el hombre se enriqueció. Y la tercera grada es que y siguió engrandeciéndose. Es la tercera grada. ¿Hasta qué? Hasta que la cuarta grada llegó a ser muy poderoso. Yo aquí, digamos, agregaría que la cuarta grada es poderoso y la quinta grada es que llegó a ser muy poderoso. ¿Qué fue lo que hizo? Sembró. Sembró. Porque ese es el principio. Todo lo que el hombre siembra tiene una cosecha. Y entonces, ¿pero qué es lo que se siembra? Eso es lo que hay que ver. Se siembra con actitudes. Mira, lo que sembraste, ¿cómo es en lo literal? Lo que uno siembra en la tierra, eso nace. Fíjense, por ejemplo, allá en mi tierra o tu tierra, si te estás comiendo una naranja y escupís las pepitas y cae a la tierra, si llegas en un tiempo, empieza a salir el arbolito. Y uno dice, pero si las escupí con todo y saliva, iban las semillas. Sí, pero es que si lograron